Probablemente hayas conocido al menos a una persona tóxica en tu vida. Tal vez un padre que te dejó heridas emocionales profundas o un amigo que te traicionó. Es posible que ya reconozcas algunas características tóxicas en los demás, pero ¿alguna vez consideraste si tú mismo eras tóxico? Es importante reflexionar acerca de cómo podemos mejorar y ser conscientes de nuestros rasgos tóxicos si es que los tenemos. Hacer estas cosas puede ayudarnos a reducir los conflictos en nuestras vidas y a que nos aseguremos de no lastimar sin querer a quienes amamos. El video de hoy es un breve quiz que te ayudará a reconocer tus rasgos tóxicos. Solo conociéndolos podrás abordarlos para tener relaciones más felices y saludables. Antes que nada, hablemos de lo que significa ser tóxico. Según Psych Central, una persona tóxica es aquella que repite comportamientos negativos que causan daño emocional a los demás. Hay rasgos específicos que los expertos consideran tóxicos. La psicóloga doctora Erin Ito dice que ser muy discutidor, no considerar los sentimientos de los demás y ser demasiado crítico son algunos ejemplos de rasgos tóxicos. El terapeuta de relaciones Jorel Caraballo menciona la envidia y el resentimiento como dos señales principales de comportamiento tóxico. Este quiz te ayudará a descubrir si tienes alguno de estos rasgos. Así que, ¿qué tan tóxicos seremos, Psych2Goers? Elige la respuesta que mejor te describa. Anota las letras de tus respuestas y quédate hasta el final para calcular tus resultados. Advertencia. Este cuestionario se creó para ayudarte a ser más consciente de ti mismo y a reflexionar sobre cómo tu comportamiento podría estar afectando en tus relaciones. No pretende ser utilizado como sustituto de la asistencia de un profesional médico. Pregunta número 1. Estás bromeando con tu amigo y accidentalmente dices algo un poco demasiado sarcástico. Se nota que está angustiado y te dice que realmente heriste sus sentimientos. ¿Qué haces? A. Le dices que no debería ser tan sensible. Solo fue una broma. B. Le dices que no fue tu intención herir sus sentimientos, pero te niegas a disculparte. C. Te disculpas y admites que llevaste la broma demasiado lejos. Pregunta número 2. Le escribes a tu amigo y le propones salir. Te dice que le encantaría, pero que ya tiene otra cita con su pareja esta noche. Te sugiere que reprogramen el plan para otro día. Después de todo, ya has pasado varios días con tu amigo esta semana. ¿Cómo reaccionas? A. Te enojas y le reprochas que esté eligiendo a su pareja por encima de ti. B. Actúas como si no pasara nada, pero sientes celos de su pareja. C. Le deseas que lo pase bien en su cita. Estás feliz por tu amigo y contento de que esté pasando tiempo de calidad con su pareja. Pregunta número 3. ¿Con qué frecuencia tienes conflictos con los demás? A. A menudo. Pareciera que el drama te sigue donde vayas. B. Algunas veces. Puede que provoques algún conflicto con personas con las que no te llevas bien. C. Raramente. Haces todo lo posible por evitar el drama. Pregunta número 4. Echando un vistazo hacia atrás a las discusiones que has tenido en tu vida, ¿recuerdas cómo solían terminar? A. Ninguna de ellas fue tu culpa. Las personas que discutían contigo siempre estuvieron equivocadas, por lo que nunca hizo falta disculparse. B. Te disculpabas por tu error, pero realmente no lo decías de corazón. Todavía guardas resentimiento hacia la mayoría de las personas con las que no estuviste de acuerdo. C. Entendiste el punto de la otra persona y llegaste a un acuerdo con ella. Te disculpaste cuando estuviste equivocado y aceptaste las disculpas de otras personas si eran genuinas. Pregunta número 5. ¿Cómo te sientes cuando tienes una discusión con alguien? A. Muy emocionado. Es una nueva oportunidad para demostrar que la gente está equivocada. B. Te emocionas un poco. Discutir puede ser divertido de vez en cuando. C. Neutral o incómodo porque prefieres no discutir si no es necesario. Pregunta número 6. Imagina que tienes que darle tus observaciones a un compañero de trabajo o compañero de clase sobre su proyecto. ¿Qué harías? A. Intentar encontrar tantos errores como puedas y señalarlos. Incluso si lo hacen bien, nunca lo comentas porque eso va por descontado. Tu trabajo aquí es ser crítico y disfrutas con ello. B. Dar tu opinión honesta. No piensas demasiado en cómo tus comentarios podrían hacer sentir a los demás. C. Hacer tu mejor esfuerzo para hacer una crítica útil y constructiva, siendo a la vez considerado con sus emociones. Pregunta número 7.
¿Cómo te sientes cuando las personas te hablan sobre sus logros y éxitos personales? A. Te sientes amenazado. No puedes evitar compararte con ellos para saber si son mejores que tú. B. Te sientes celoso, pero admiras su trabajo duro. C. Te sientes neutral o feliz por ellos. Resultados. Si elegiste principalmente A, tienes muchas características tóxicas. Es posible que estés teniendo comportamientos tóxicos que estén afectando a la calidad de tus relaciones. ¿Recuerdas las características tóxicas que enumeramos al principio de este video? Según la doctora en psicología Erin Ito, ser muy discutidor, no considerar los sentimientos de los demás y ser demasiado crítico son las principales características tóxicas. La buena noticia es que aunque te identifiques con algunas de ellas, no significa que seas una mala persona. Identificar estos patrones en nosotros mismos nos ayuda a ser más conscientes de estos comportamientos cuando los tengamos en el futuro. Entonces, cuando te encuentres haciendo estas cosas que no representan a la persona que eres y quieres ser, puede ser útil dar un paso atrás y preguntarse, ¿hay algún ajuste a mi alcance que haga que esta situación sea más positiva y beneficiosa para todos los involucrados? No hay necesidad de sentirse mal. La mejora personal es un viaje que dura toda la vida para todos nosotros, independientemente de las características tóxicas que podamos tener. Si elegiste principalmente B, tienes algunas características tóxicas. Podría hacerte bien un poco de autorreflexión. Aún así, eres bastante bueno para controlar tu toxicidad. Puede que a veces te cueste admitir que estás equivocado o que inicies discusiones incluso cuando no son necesarias, pero no lastimas intencionalmente a los demás. Repasemos algunas de las señales de alerta a tener en cuenta. En una entrevista con Headline, el terapeuta de relaciones Jorel Caraballo señaló que la envidia y el resentimiento son dos indicadores de que los comportamientos tóxicos están afectando a tus relaciones. Si ves que tienes estos sentimientos, en lugar de basarte en ellos para actuar, puede serte más útil hacer una pausa, identificar tus emociones y explorar por qué las tienes en primer lugar. Si elegiste principalmente C, tienes pocas o ninguna característica tóxica. ¡Felicidades! Tus resultados muestran que te esmeras por ser un comunicador saludable y no indican señales alarmantes de comportamientos tóxicos. Eres empático, no juzgas y eres capaz de asumir la responsabilidad cuando te equivocas. Probablemente hayas trabajado mucho en ti mismo para llegar a este punto, así que date una merecida palmada en la espalda. Y asegúrate de no dejar que otros se aprovechen de tu amabilidad. Recuerda que este quiz es solo para conocernos de una manera divertida y que tus resultados no determinan que seas una buena o mala persona. Si tus resultados no fueron los que esperabas, míralo como una oportunidad para aprender más sobre ti mismo y saber a qué comportamientos prestar atención en el futuro. Si estás viendo este video, probablemente estás dispuesto a ser mejor para ti mismo y para quienes te rodean, lo cual es algo de lo que debes estar orgulloso. Entonces, Side2Goers, ¿cuáles fueron sus resultados? Comparte el tuyo en los comentarios y descubre cómo les fue a los demás. Si te interesa este tema y quieres complementar la información de este video, échale un ojo a este otro de 6 señales de que te estás convirtiendo en una persona tóxica. Para todos los Side2Goers que vieron este video y le dieron una oportunidad al hecho de mirar hacia adentro para reconocer esos comportamientos que podrían causar daño o conflictos innecesarios, queremos decirles que estamos orgullosos de tener una comunidad tan abierta y dispuesta a analizarse y aprender más sobre cómo pueden mejorar. Suscríbete a nuestra comunidad para seguir aprendiendo sobre ti mismo y los demás. Apreciamos mucho que nos dejes un like si este video te aportó algo valioso y, como siempre, gracias por vernos.